El presidente del Congreso, Eduardo Cunha, fue detenido y condenado a 15 años. Según las investigaciones, había tarifa para los sobornos. Un diputado provincial recibía $30.000, un senador $160.000, un ministro $1.300.000. Hola y bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Jackie y hoy conoceremos los leaks, planes y conspiraciones más sorprendentes, o no tanto, sobre empresas, compañías y gobiernos que involucraron directamente a Latinoamérica en años recientes. Número 10. FIFA Gate. Esta no es la única entrada en nuestra lista en la que se ve involucrada la empresa Televisa. El FIFA Gate fue un leak internacional en el que se reveló la corrupción de la institución. ¿Qué es el caso FIFA? Bueno, una serie de hechos de corrupción que se conocieron no solo en México, sino en muchas partes del mundo, en donde se obtenían beneficios por parte de empresas para las transmisiones. Entre muchos otros países se encontraba México, ya que la empresa Televisa fue señalada por presuntamente haber pagado sobornos de al menos $15 millones para asegurar los derechos de transmisión de las Copas del Mundo 2018, 2022, 2026 y 2030. Mencionan que desde agosto se había tomado la decisión, por parte lo había propuesto el Emilio Azcárraga, de separarse de todas sus funciones. Hay un reconocimiento de que el caso FIFA les está generando problemas. En el 2023, la televisora accedió a pagar $95 millones como parte de un acuerdo por una demanda colectiva en Estados Unidos, donde se le acusó de inflar artificialmente el valor de sus acciones al ocultar estos pagos ilegales. Tuvo que reconocer Televisa. Así es que para que entonces se librara civilmente el caso. Hace un año, 2 años. Hace más, 2 años más o menos. Número 9. La línea. A primeras horas de este lunes, tal y como lo había anunciado el juez Miguel Ángel Gálvez, se dio continuidad al proceso judicial por el caso de corrupción La Línea. En abril del 2015, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y el Ministerio Público revelaron el caso La Línea, que era una red de defraudación que operaba en las principales aduanas del país. En la investigación resultaron involucrados el entonces presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Los primeros en llegar fueron los exfuncionarios Carlos Muñoz y Omar Franco, junto a otros indicados por el mismo caso. Con sobornos y manipulación de la Superintendencia de Administración Tributaria, la red facilitaba la evasión de impuestos a cambio de pagos ilícitos. Destapó una red de corrupción aduanera liderada por el binomio presidencial. Importadores pagaban sobornos para evadir impuestos y el dinero terminaba en manos de altos funcionarios. En el 2022 fueron condenados a 16 años de prisión por asociación ilícita y casos especiales de defraudación aduanera, aunque absueltos del cargo de enriquecimiento ilícito. Número 8. Cambridge Analytica y el INE. ¿Te sorprendería si te dijéramos que Facebook te espía? Su nombre es Christopher Wylie y solía trabajar para Cambridge Analytica, una consultora británica que usa data para manipular el comportamiento de los votantes. Durante la década de los 2010, la consultora británica Cambridge Analytica recopiló datos de millones de usuarios de esta red social sin su consentimiento informado, principalmente para utilizarlos con un fin de propaganda política. Los obtuvieron por medio de una aplicación llamada This is Your Digital Life, desarrollada por el informático Alexander Kogan y su empresa Global Science Research en el 2013. Este investigador de la Universidad de Cambridge desarrolló un cuestionario de personalidad en 2014 y ganó acceso a la información de 87 millones de usuarios de Facebook en 10 países. Desde fotos de perfil y edades hasta ciudades de residencia y, en algunos casos, incluso los mensajes privados. Facebook y el Instituto Nacional Electoral de México, INE, firmaron un acuerdo para promover la participación ciudadana en las elecciones presidenciales de julio, en el que se estipulaba que la empresa obtendría información en tiempo real sobre los preliminares de las votaciones y adquiría un espacio físico en las oficinas del INE. Y en medio de cuestionamientos de esta empresa por el uso de datos personales con fines electorales, Córdoba rechazó especular al respecto al afirmar que hasta ahora no se ha presentado una denuncia formal. Número 7. Caso Pegasus.
Para sorpresa de nadie, el gobierno mexicano presuntamente utilizaba un mecanismo de espionaje en contra de periodistas y defensores de los derechos humanos. El listado procede de la empresa israelí NSO, desarrolladora del software. Incluye a activistas pro derechos humanos, opositores y periodistas. Al menos 10 países, entre ellos México o Hungría, podrían haber usado Pegasus. Esto se reveló en un reporte en el 2017 y hasta la fecha solo existen procesos legales sin sentencias, además de que la investigación, al parecer, estuvo llena de irregularidades. Encontramos activistas pro derechos humanos que se habían manifestado en México y que días después aparecieron en la lista. Actualmente no ha habido ningún avance en los procesos y se argumenta que es debido a que la Fiscalía General de la República no ha actuado de manera efectiva. Además, digamos, de esta probable intervención telefónica, algunas que incluyeron destacadas periodistas en el caso mexicano y personas muy destacadas vinculadas también a la defensa de los derechos humanos. Número 6. Los Vladivideos. Los llamados Vladivideos salieron a la luz en septiembre del 2000. En esto se revelaba cómo el político peruano Vladimiro Montesinos, mano derecha de Alberto Fujimori, utilizaba sobornos grabados en video como mecanismo de control político. Fueron una serie de más de 350 videos caseros grabados de manera clandestina por Vladimiro Montesinos en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional. En el primero se podía ver al congresista Alberto Coury recibir dinero para pasarse al oficialismo. Pero pronto se descubrió que existían cientos de grabaciones similares. El caso de los Vladivideos salió a la luz en el año 2000, luego de que el periodista y congresista Luis Iberico tuviera acceso a una de las cintas en formato VHS a través de un informante al interior del CIN. Estas pruebas registradas en el Servicio de Inteligencia Nacional documentaban una red de corrupción en la que estaban involucrados legisladores, empresarios y medios. Sin embargo, también presentaron un video en el que se podía apreciar cómo Vladimiro Montesinos realizaba graves actos de corrupción con Alberto Coury, quien había sido recientemente elegido congresista por el partido opositor Perú Posible. El escándalo provocó la caída del régimen fujimorista. Montesinos huyó del país y Fujimori renunció desde Japón, para luego ser destituido por el Congreso por incapacidad moral. Número 5. Televisa Leaks. Ahí presentamos cómo trabajadores de Televisa actuaron testimonios de abuso sexual para acusar al hijo menor de edad del magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo de haber atacado sexualmente a una compañera. Los ahora infames Televisa Leaks presuntamente confirmaron lo que durante años habían sido meras sospechas para los mexicanos, que la televisora más influyente del país operaba una sofisticada red de desinformación. La filtración, un disco duro de más de 5 terabytes, aparentemente mostraba cómo un equipo llamado Palomar, en colaboración con la empresa Metrics to Index, diseñaba campañas digitales para proteger intereses corporativos y atacar a opositores. Entre los 5 terabytes de información, Carmen, pudimos documentar los ataques que ha realizado Televisa a lo largo de los años contra ti, contra Carmen Aristegui y contra este sitio de noticias, corroborando algo que nos dijo la fuente en su primera comunicación. Es la periodista que más odia a mi jefe. El material, según los medios que lo recibieron, incluye guiones, instrucciones, imágenes manipuladas y estrategias de guerra sucia. Dice, nosotros estábamos enterados de todo esto, nosotros prácticamente sabíamos de dónde venía, su salida de Televisa fue muy dura y este reportaje confirma lo que sabíamos dentro de la familia. Aunque considerablemente censurado, el caso tuvo consecuencias sociales y puso de relieve la fragilidad institucional frente al poder mediático. Número 4. Caso Odebrecht. Lo que comenzó como una investigación por lavado de dinero en una gasolinera brasileña en el 2014 destapó un enorme escándalo de corrupción en América Latina, el caso Odebrecht. Cada país ha enjuiciado a políticos y empresarios, alcanzando incluso a expresidentes como Lula da Silva de Brasil o Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo de Perú. La constructora les había pagado sobornos millonarios a políticos de alto nivel en países como Perú, México, Colombia y República Dominicana para ganar licitaciones. México y Venezuela son los únicos países donde no hay un solo sentenciado por el caso.
Pese a que en nuestro país están involucrados contratos multimillonarios de Pemex realizados durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, las investigaciones prácticamente están detenidas. Con la cooperación de la misma empresa en búsqueda de una reducción de penalidades, los fiscales lograron revelar una estructura empresarial diseñada para corromper gobiernos. Ni la Fiscalía, ni Pemex, ni la Presidencia, nadie quería decir en qué consistía ese acuerdo reparatorio. Nos inconformamos y el INAI los obligó a decir que él iba a devolver $206 millones. Aunque hubo condenas ejemplares como la del expresidente peruano Alejandro Toledo, muchos implicados lograron evitar las consecuencias. Número 3. Panama Papers. Los inversionistas van a Panamá en busca de discreción. Tú puedes ir a Panamá e instalar una fundación, organización o compañía y usar esas estructuras complicadas y un poco raras para esconder o disfrazar tu propiedad o control de activos. Aunque fue un caso internacional, esta filtración masiva de documentos del bufete Mossack Fonseca reveló un amplio caso de políticos, empresarios y celebridades de todo el mundo que habían estado utilizando a Panamá como un paraíso fiscal para ocultar sus fortunas. Gracias a una enorme filtración de documentos de la firma legal Mossack Fonseca, podemos comprobar cómo funcionan las compañías secretas en los paraísos fiscales. Entre los implicados estaban Mauricio Macri, expresidente de Argentina, y Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia. Los documentos fueron filtrados al diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Si los Panama Papers fueron el primer gran golpe, los Paradise Papers y después los Pandora Papers confirmaron que el sistema no solo sobrevivió, sino que se sofisticó. Número 2. Caso Lava Jato. Pero ¿cómo se descubrió la red de corrupción de Odebrecht en la que están involucradas unas 270 personas en Brasil? El caso Lava Jato, iniciado en Brasil en el 2014, destapó una red de corrupción masiva centrada en la petrolera estatal Petrobras. A través de las investigaciones se descubrió que empresas antes mencionadas como Odebrecht les habían pagado sobornos a los políticos y funcionarios a cambio de contratos inflados. Se descubrió que se lavaba dinero ilegalmente. Uno de los socios del puesto de lavado era el cambista Alberto Yusef, quien le regaló un lujoso auto al entonces director de Petrobras, Paulo Roberto Costas. Aunque comenzó en un sencillo lavaautos, la operación se convirtió en la mayor investigación anticorrupción de América Latina, con ramificaciones en más de 10 países y expresidentes como Lula da Silva, Ollanta Humala y Ricardo Martinelli implicados. Al indagar al directivo de la petrolera se descubrió que para ganar contratos de Petrobras, las empresas entregaban sobornos a los funcionarios. Antes de que conozcas el primer lugar, he aquí algunas menciones honoríficas. Guacamaya Leaks. Un grupo de hacktivistas filtró correos y documentos del ejército mexicano. Entre los documentos filtrados se indica que otro expresidente solicitó permiso para portar arma de fuego en Guanajuato, por lo que podemos deducir que fue Vicente Fox. Millicogate. El ejército chileno estuvo involucrado en un esquema de malversación de fondos. Se detectaron 2.500 facturas presuntamente irregulares, faltando por revisar otras 8.000. Vacunagate. Altos funcionarios peruanos recibieron con anticipación las vacunas contra el COVID-19. Ni una, ni dos, ni tres, sino casi 500 vacunaciones irregulares a un grupo que incluye desde un expresidente, ministros, rectores de universidades y diplomáticos, y que ha causado una gran polémica entre la opinión pública en Perú. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. Archivos del Plan Cóndor. La documentación básica son fichas, expedientes, documentos relacionados al operativo Cóndor, fotografías, los registros fotográficos que tenían en ese entonces. El 22 de diciembre de 1992, el activista paraguayo Martín Almada descubrió los Archivos del Terror, una colección de documentos secretos que evidenciaban la coordinación represiva del Plan Cóndor. El objetivo del Plan Cóndor era simple: identificar, capturar, torturar y asesinar a cualquier persona que se opusiera a los regímenes militares.
tanto dentro como fuera de sus fronteras. Este fue solo el inicio de una serie de pruebas que reafirmaban la intervención de Estados Unidos en países de Sudamérica para eliminar disidencias por medio de detenciones ilegales, torturas, entregas de prisioneros entre países y vigilancia sistemática a opositores. Lo más aterrador del Plan Cóndor fue su capacidad de operar a nivel internacional. Si una persona lograba escapar de un país, la red de Cóndor se activaba para detenerla en otro. La influencia del país norteamericano en otros países ha sido siempre un secreto a voces, por lo que el descubrimiento de la documentación que respaldaba su plan más grande en Latinoamérica sirvió para abrirles los ojos a muchas personas. ¿Cuáles de estos documentos te parecieron más impresionantes? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos originales de WatchMojo Español.